¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí un día más para continuar este pequeño curso de introducción a la lógica. Y vamos a ver lo que serían las definiciones y sus usos. Primero, ¿por qué vamos a ver lo que es la definición? ¿Y por qué los usos de las definiciones? Bueno, como vimos en el video anterior, sabíamos las soluciones para los problemas más comunes que tiene el lenguaje. Sabíamos que también que el lenguaje tiene problemas de ambigüedad y discusiones, principalmente por las expresiones bruscas, por la sobrecarga emocional. También teníamos las diferencias de oraciones y proposiciones. Pero bueno, habíamos recalcado que lo más complicado que había era el tema de la definición, porque generaba problemas de planteamiento, problemas de prejuicio, incomprensibilidad, inconsistencia. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué eran las malas definiciones. Y para saber qué es una mala definición, primero ocupamos saber qué es una definición. Para empezar, la definición se hace mediante los signos, ¿sí? Porque son estos los que tienen los significados que pueden ser explicados a través de argumentaciones. Eso, si se acuerdan, lo vimos casi que al puro inicio. Las cadenas de signos, o sea, estos simbolitos, esta cosa que parece una... O sea, este tipo de jeroglífico, estas letras, todas unidas, que forman cadenas, tienen significado. Gracias al lenguaje nosotros sabemos que pueden tener más o menos significado. No todas las palabras significan lo mismo, aunque quieran decir lo mismo. Entonces, la definición se tiene que hacer primero que todo mediante este tipo de cadenas que sean interpretables. Eso para empezar. Ahora, cuando nosotros agrupamos estos signos, vamos a crear clases que definen a los objetos con características similares. Por ejemplo, nosotros podemos definir qué es una silla, porque la silla tiene significado, pero no podemos definir silla en sí misma únicamente porque es una palabra. Entienden la dinámica. Yo veo un objeto, yo veo este objeto. Nosotros vemos este objeto. Este objeto yo le pude haber llamado de cualquier nombre, de cualquier forma. Silla, chair, no se me ocurren más ejemplos, pero le podemos decir de mil maneras a este objeto. Diferentes idiomas tienen diferentes maneras de llamar a este mismo objeto. Esa forma en como yo le estoy llamando, ¿sí? Estas palabritas, S-I-L-L-A, este jeroglífico todo junto, al que suena, al que se emite un sonido llamado silla, va a hacer referencia a este objeto. ¿Qué pasa si nosotros quitamos el objeto? Digamos que el objeto no existe. Quitamos el objeto. ¿Qué pasa entonces si quitamos el objeto? Que la palabra silla no define nada. Porque si nosotros decimos, ¿cómo es una silla? Sin un objeto de referencia, la silla es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra silla no se puede definir en sí misma como una palabra, sino que la palabra tiene que ser referencia a un objeto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una representación mental del objeto. Porque la silla, sin el objeto silla, ya no es una silla. Yo puedo decir que esto es una silla. ¿Sí? Yo puedo decir que un jarrón es una silla, que un micrófono es una silla, que una computadora es una silla. ¿Y por qué puedo decirle sillas? Porque no hay una referencia mental. No hay referencia física a la que yo pueda adjudicarle la definición. Por eso decimos, mira, este objeto de cuatro patas, cómodo, que me sirve para sentarme y es de color verde, le voy a llamar silla. Pues silla tiene significado. Cuando tenemos el objeto, la palabra silla tiene significado. Aquí hay otro ejemplito con los triángulos. Dice, la palabra triángulo significa
figura plana delimitada por 3 líneas. Y si nosotros preguntamos qué es un triángulo, el triángulo, justamente por definición, es una figura plana limitada por 3 líneas rectas. O sea que la figura del triángulo y la palabra del triángulo, las dos están haciendo una referencia a un objeto con características específicas. Si yo no tengo dicho objeto, significa que la palabra puede hacer referencia a cualquier cosa. Entonces, el concepto de la silla queda limitado por el lenguaje a ser un mero símbolo con 5 letras. Silla tiene 5 letras. ¿Y qué es la silla? La silla viene del lenguaje y se convierte en un símbolo. La unión de estas palabras, de estas letras, lo hace un símbolo reconocible que emite significados. Gente, si yo les digo a ustedes, imagínense en una silla, ustedes pueden imaginarse una silla gamer, una silla del trabajo, una silla de la cocina, una silla de su casa. Hay 1000 conceptos, porque el concepto es algo que se encuentra dentro de la mente. La mente ve un objeto. De ese objeto reconoce características específicas con las cuales se puede definir, y eso es lo que va a abstraer de la realidad para formarse un concepto. ¿Cómo llamamos nosotros el concepto que quedó en nuestra mente a la realidad? Mediante signos. Esos signos se utilizan mediante el lenguaje en cadenas que están codificadas. Estos signos que están codificados, al ponerlos todos juntos, formamos un símbolo, y ese símbolo es reconocible para otras personas. Por eso es que si yo a ustedes les digo, imagínense en una casa, un árbol, una silla, una botella, hay 1001 formas de las que ustedes pueden imaginarse esos objetos. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo una botella deportiva, yo no estoy diciendo una botella barata, yo no estoy diciendo una botella cara. La definición de botella, cuando ustedes escuchan la definición de botella, automáticamente su cerebro va a activar el concepto de botella y va a buscar dentro de los archivos de su mente a cuál botella se puede referir. Y cuando ustedes no tienen un contexto específico, van a pensar en cualquier tipo de botella. Eso, empezando por ahí, es como vamos a definir las cosas. Repito, nosotros tenemos una aproximación a la realidad. Obtenemos las características fundamentales de la cosa que queremos, lo asimilamos en nuestra mente y después, para llamarlo, ocupamos una definición. ¿Sí? Entonces, vamos por ese camino. Dice, el concepto de la silla queda limitado por el lenguaje a ser un mero símbolo. Pues la silla real, o sea, esta silla, no es un símbolo con significado. Esta silla es un objeto con el que nosotros podemos conectar físicamente dentro del mundo. Entonces, ¿cuál sería el propósito de definir este objeto que tenemos en el mundo? Nuestro propósito de estar definiendo es explicar. Miren, es explicar la significación de un término que no se conoce y dar una equivalencia de la palabra en el objeto. ¿Sí? Es dar equivalencias. Es dar equivalencias de la palabra y el objeto. No es que la palabra silla equivalga a esta silla. No. A lo que equivale esta silla es a todos los objetos silla que ustedes conocen y han conocido. Esta palabra silla define cualquier silla. Por eso es que decimos que las definiciones buscan la equivalencia entre la palabra y el objeto. Por eso es que hay definiciones que son sumamente específicas, porque no quieren que pase eso. Por ejemplo, las definiciones científicas, las definiciones técnicas, las definiciones muchas veces teóricas,
tratan de ser lo más específicas posibles para no caer en la ambigüedad. Y vamos a ver cómo se trabaja eso de la extensión y la intención de las palabras con base en las definiciones. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para recalcar, ¿por qué una silla no es una mesa? Porque la palabra silla hace referencia a este objeto en particular. Si nosotros quitáramos el objeto de la ecuación, si nosotros hiciéramos esto y quitamos el objeto silla, diríamos, ¿por qué una silla no es una mesa? No hay nada que me lo impida. No hay nada que me lo impida. Si no está el objeto, no hay nada que me impida que la palabra silla haga referencia a una mesa. Pero como está el objeto, la palabra silla hace referencia a las características particulares que tenga cualquier clase de objeto similar a este o equivalente a este. Ahora, no es lo mismo el concepto que la definición. Porque como ya les dije, el concepto es una representación mental de las cosas. Es la idea que nos hacemos sobre algo para poder comprenderla. Una vez más, repito el ejemplo. Si yo les digo, imagínense una botella, una silla, un árbol. Ustedes se podrán imaginar un árbol canadiense, un árbol salvadoreño, un árbol de guayabas, un árbol de naranjas. Ustedes pueden imaginarse 1000 árboles diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra árbol llama al concepto. ¿Y qué es el concepto? Es la unificación de las ideas generales que ustedes tienen acerca de un objeto en la realidad. Ese es el concepto, la representación mental. Mientras que la definición es la creación. Ojo, es una creación mediante signos. ¿Cuáles signos? Estos, todos estos. Todas estas letras tan extrañas, todos estos garabatos tan extraños a los cuales nosotros les damos significado. Estos son creaciones. Todas estas palabritas juntas son creaciones, son signos que forman juntos, todos cadenas, van haciendo símbolos reconocibles. La definición entonces es una creación mediante signos que intenta hacer palabras claras y exactas sobre un significado. Por ejemplo, si imaginamos una casa, todos imaginamos las cualidades básicas de la casa. 4 paredes, un techo, tal vez un piso, diferentes cuartos, según la creatividad que tengamos. Pero las dimensiones de la casa, si esa casa es alta, baja, media, 2 pisos, 3 pisos, sótano, o los colores de la casa, una casa azul, una casa rosada, amarilla, negra, verde. Todas estas cualidades pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuando la definición llama al concepto que tenemos dentro de la mente, no todos los conceptos son iguales. Porque el contexto y las situaciones que hemos vivido y donde hemos estado, las de todos son diferentes. Nuestra manera de percibir el mundo es diferente. Por eso las definiciones pueden variar. Cuando nosotros hacemos una definición y esa definición es ambigua, puede hacer problemas con esto, con el concepto al cual se está llamando. Porque las cualidades a las que se llaman son distintas. Ahora bien, la definición tiene una estructura. Viene el definiendum y el definies. O sea, la palabra y la explicación de la palabra. Si tuviéramos un diccionario, el definiendum es la palabrita en negro, en el diccionario, la que está a la izquierda, mientras que el definies es la explicación de lo que es esa palabra. O sea, lo que está a la derecha.
Estas son las dos cosas que tiene que tener una definición. La definición tiene que tener una palabra y una explicación. ¿Sí? Palabra a la izquierda, explicación a la derecha. Ahora, esa palabra está amarrada a un concepto. Nosotros conceptualizamos. O sea, usamos el lenguaje para limitar. Que es lo que hablábamos aquí. El lenguaje utilizado para limitar las definiciones. ¿Ven? Este es un cuadro. Bueno, en realidad la forma interna es un triángulo, ¿no? Pero me entienden. Este es un cuadro sináptico que vamos a tener. Tenemos la palabra, que es el significante. La realidad, que es el deferente. Y el significado, que es el pensamiento o concepto. Aquí decimos, ¿cuál es el referente? La silla. ¿Cuál es el significante? La palabra silla, el símbolo silla, el nombre silla es un significante. ¿Cuál es el significado de esa silla? Bueno, cuando nosotros pensamos en la silla, es el concepto que nosotros tenemos de una silla. Alta, baja, de bebés, para adultos, una silla marrón, una silla azul, una silla muy grande, una silla muy pequeña. Ese es el significado de la palabra silla. Aquí podemos hacer varias cosas interesantes, por ejemplo, cuando nos referimos a la palabra Dios. Dios tiene significante y Dios tiene significado. Lo que no podemos estar tan seguros es si tiene referente. Por eso decimos que Dios puede ser cualquier cosa. Dentro de la semántica filosófica, Dios puede ser cualquier cosa porque no hay un referente. Si yo ahora que digamos para mí un control de PlayStation ya no se llame control de PlayStation, sino que ese objeto que me permite a mí jugar lo voy a llamar Dios. ¿Mantendrá o no las cualidades divinas? Eso es otra historia. Pero que le puedo llamar Dios, le puedo llamar Dios. ¿Por qué? Porque no tiene referente dentro de la semántica filosófica. Mediante el signo lingüístico también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos partes? Porque sabemos que la definición tiene dos partes. La palabra y lo que se define con esa palabra. La diferencia es que realmente no hay una diferencia. Ambas son la misma cosa. Porque ambas hacen referencia al mismo objeto. Pero son expresadas en signos diferentes. Por ejemplo, si yo les digo libro en que por orden alfabético se contienen y explican todas las dicciones de un idioma o de una ciencia o de una materia determinada. Ustedes deberían de pensar en un diccionario. Pero da igual si yo les digo diccionario. O sea, si yo utilizo la definición, si yo utilizo el definiendis o utilizo el definiendum, va a dar exactamente igual. Porque los dos hacen referencia a la misma cosa. ¿Sí? ¿Cuál es lo que cambia? Que tal vez diccionario activa mejor los significados, los conceptos dentro de su cabeza. Y el definiendis quizás me permita a mí tener un mayor grado de ambigüedad al momento de llamar el concepto. Pero entonces la única referencia, bueno, la única diferencia que tienen el definiendo y el definies es la cantidad de signos con las que están empleadas. Una es más grande que la otra. Así, en términos teóricos, esa podría ser la diferencia más clave que tienen. Ahora, tipos de definiciones. Tenemos definiciones estipulativas, lexicológicas, tenemos definiciones aclaratorias, teóricas, persuasivas. Bien. Dentro de la definición estipulativa, ¿qué es algo estipulativo? Es algo que postula un nuevo significante. Recordemos aquí el triangulito, el significante, o sea, la palabra.
Postula nuevas palabras para un término de uso actual, antiguo o nuevo. Es ponerle un nombre a las cosas. Esas son definiciones estipulativas. Es ponerle un nuevo nombre a las cosas. Ya sea por conveniencia, por secretismos, por economizar expresiones o por utilizar nuevas palabras, etc. Una definición estipulativa, gente, no es ni verdadera ni falsa. Porque es práctica. No puede ser ni verdadera ni falsa porque vamos a llamar algo que no tiene nombre. Vamos a llamar algo por primera vez. Lo vamos a sacar del mundo de las sombras, del obscurantismo, de la incertidumbre, de la ignorancia. Y le vamos a poner un nombre. Por eso es que no es ni verdadera ni falsa una definición estipulativa. Por ejemplo, no vamos a decirle inteligencia. Vamos a decirle factor G. No vamos a decirle quark. Bueno, vamos a decirle quark. ¿Sí? Por estrella colapsada. Vamos a poner nombres. Eso es algo estipulativo. Que encontramos un nuevo tipo de rana, le ponemos un nombre. Rana panda. Por ejemplo, alguien me puede decir, mira, es que tu rana panda no es la definición más exacta, no está bien, no está buena, no es verdad, no, falso. Es un nombre que se le puede dar de manera práctica en el momento. Tenemos definiciones también lexicológicas. ¿Qué hace una definición lexicológica? Busca la definición real de una palabra, o sea, busca esto, el definiendum real de una palabra que ya existe. Ahora, este tampoco no es verdadero porque se basa en el registro estadístico del uso de la palabra. Por ejemplo, hoy te llamamos burro. Entonces, dentro del definies de la palabra burro tiene que aparecer como un insulto. Pero pasa y resulta que después de 5 o 10 años, la gente deja de usar la palabra burro como insulto y comienza a usar la palabra vaca. Entonces, lexicológicamente hablando, ahora vaca es un insulto y burro ya no. ¿Por qué? Porque es una definición lexicológica. Esto es mucho lo que utiliza la RAE para dar definiciones. Porque recuerden, una definición también puede ser contextual. Por esta razón, porque apela a los conceptos. Por eso hay palabras en español que no están definidas en los diccionarios de la RAE, porque la RAE puede hacer búsquedas lexicológicas del vocabulario. Hay palabras en pueblos que no tienen una definición o que significan una cosa y en otra parte del país significan otra. ¿Sí? Pero recalco una vez más, la RAE hace recopilación del uso de las palabras de manera lexicológica. O sea, del cómo se utiliza una palabra por la mayoría, esa va a ser la definición que va a tener la palabra. Vamos a tener definiciones aclaratorias también. Son definiciones que se utilizan más que todo para eliminar ambigüedad y vagueza. Ahora, hay que ver también qué es ambigüedad y qué es vagueza un poquito más a fondo. Veamos, las palabras son ambiguas cuando en un contexto determinado tienen más de un significado. Y las palabras son vagas cuando el significado de la palabra no es claro. Por ejemplo, cuando la palabra es vaga, cuando decimos, ese libro es buenísimo. Eso es un ejemplo de una palabra vaga. Ese libro es buenísimo. Y una ambigüedad, esa persona es noble. ¿Cuál persona? No sé. O sea, esa persona es noble. ¿Me está hablando que tiene el rango de nobleza? ¿O me está hablando que es noble de buena persona? No entiendo. Es ambigua. El ejemplo de la palabra vaga. Ese libro es buenísimo. Para ver. Listo, perdón. Estábamos hablando de palabras vagas, palabras ambiguas. Y el hecho de que las definiciones se pueden utilizar para aclarar las definiciones.
Las definiciones se pueden usar, perdón, para aclarar ciertas palabras. Sí. Estamos también en la definición teórica. El significado de una palabra se expresa en los términos de una disciplina determinada. Un momento. Listo. Una disciplina determinada. Por ejemplo, el calor significa en la física el movimiento promedio de las partículas en el espacio, en espacios definidos. Para nosotros, tal vez cuando decimos hace calor, se refiere a un aumento en la temperatura. ¿Ven? Son definiciones diferentes. Cotidianamente hace calor, o sea que la temperatura subió. En la rama de la física, el hecho de que la temperatura suba no necesariamente tiene que implicar calor, sino que simplemente se puede referir al movimiento de las partículas. Son definiciones teóricas. Por último, vamos a tener las definiciones que son persuasivas. O sea, es decir, vamos a asignar términos con carga emocional a fin de engendrar una actitud favorable o desfavorable. Por ejemplo, si nosotros decimos es que los izquierdistas en la política defienden el socialismo como democracia económica, los derechistas definen el capitalismo como una libertad económica. Si nosotros decimos que los de derecha son quienes consideran la libertad económica, esa definición está incorrecta. Es vaga, ¿no? Tiene bagajes por ahí, porque no solamente el derechismo se limita a libertad económica. Es como si nosotros también definimos a los de izquierda como socialistas. O sea, decir que los izquierdistas definen el socialismo como una democracia económica también está mal, ¿no? Están utilizando una definición a modo persuasivo. Es como si nosotros utilizáramos la palabra feo. Si nosotros decimos la palabra feo y la definimos como persona que hace el mal, entonces todo feo es una persona que hace mal, y una persona que hace mal merece ir a la cárcel. Entonces estamos utilizando la definición de manera persuasiva para hacer algo desfavorable, ¿no? Son distintas formas que podemos utilizar las definiciones. Como modo de repaso, simplemente una vez más, vimos los usos de la definición. Algunos ejemplos, vimos el concepto, la diferencia entre un concepto y una definición, vimos la estructura de la definición, cuál es la diferencia que hay entre las partes de la definición y los tipos de definiciones. Creo que con eso va a ser todo por el día de hoy. Y muchas gracias por ver el video. Ya en el siguiente video lo más seguro vamos a entrar lo que son técnicas para definir, y tal vez vamos a agregar alguna practiquita así a modo de extra. Podemos agregar alguna practiquita para tener algunos ejemplos en las maneras en que podemos definir las cosas. Pero bueno, eso es todo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.